Porfirio Díaz nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Con apenas 3 años, pierde a su padre en una epidemia de cólera. Y desde pequeño estuvo a cargo de su familia. Porfirio Díaz empezó a estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. En 1805 deja los estudios para unirse a la Revolución de Ayutla en contra de Santa Anna. No ese Santa Anna. En 1860, Díaz se hunde al bando liberal en la Guerra de Reforma. Díaz también fue uno de los grandes pilares que ayudó con la victoria de la batalla del 5 de mayo de 1862. Con 37 años y 37 victorias, Díaz se retira de la vida de militar. Porfirio Díaz parte hacia Oaxaca, donde el gobierno le obsequia la hacienda de la Noria. En 67, Díaz participó en la elección presidencial contra Juárez, pero resultó derrotado. En 71, lanzó su candidatura en los comicios en los que participó Juárez, así como Sebastián Lerdo de Tejada, pero perdió nuevamente. Esta vez no estaba dispuesto a aceptar la derrota y se rebeló en contra del gobierno levantando la bandera de la no reelección. El presidente Benito Juárez, su viejo líder y mentor, murió en 1872 mientras Díaz se rebelaba. Aunque presentó su candidatura a las elecciones de 72, Lerdo fue proclamado triunfador. Entonces, Díaz se retiró a Tlacotalpan, Veracruz, para dedicarse al cultivo de caña de azúcar. En 1876, cuando Lerdo se dispuso a reelegirse, Díaz ideó el plan de Tuxtepec y se rebeló para derrocar al gobierno. Consiguió la victoria y ocupó el poder como presidente provisional y después de las elecciones de 77 como presidente constitucional. En su presidencia se instalaron más de 19.000 kilómetros de vías férreas. Y la desigualdad social era muy notoria. En 1910, Francisco I. Madero se opuso en contra del gobierno de Díaz. Si esto quieren, de acuerdo. Aquí está mi renuncia. Estudié agricultura en Estados Unidos y administración en Francia. Cuando regresé a México, me di cuenta de que mucha gente vivía en la pobreza gracias al gobernador de ese tiempo, que era Porfirio Díaz. Además de que su gobierno era una dictadura. Esto quiere decir que Porfirio Díaz, el presidente, tomaba todas las decisiones, sin importarle qué pensaban o qué sentían los demás. Además, las personas no tenían la libertad de elegir a sus gobernantes, porque él siempre se reelegía. Así que en 1909 fundé el Partido Nacional Antireeleccionista de México, en el que yo era candidato al gobierno de la República. Como Porfirio Díaz no quería que yo ganara las elecciones, me mandó a encerrar en una prisión. Mientras yo estaba en la cárcel, se llevaron a cabo las elecciones que le dieron el triunfo una vez más a Porfirio Díaz. Después de unos días, escapé de la cárcel y me fui a Estados Unidos y desde un pueblo llamado San Antonio, proclamé el Plan de San Luis, en el que invitaba al pueblo mexicano a levantar las armas en contra del gobierno de Porfirio. Todo esto empezó el 20 de noviembre de 1910 y empezó una guerra llamada la Revolución Mexicana. Y al final ganó el pueblo y logramos que Porfirio Díaz renunciara y se fuera de México. Tiempo después se celebraron unas elecciones democráticas. Esto quiere decir que las personas tenían la oportunidad de votar para escoger a sus gobernantes, y ahí resulté ganador. Cuando fui presidente, traté de unir al pueblo mexicano, ya que después de la revolución, muchos seguían inconformes con algunas cosas. Yo confiaba mucho en el general Victoriano Huerta, pero nunca me di cuenta de que me traicionaría. Gracias a él me encarcelaron. Me obligaron a renunciar a la presidencia de la República y me asesinaron en 1913. Huerta ocupó la presidencia después de traicionar a Madero. Removió a los miembros del gabinete maderista por su incondicionalidad al mandatario asesinado. Enfrentó la oposición de algunos miembros del Congreso, disolvió la Cámara
y encarceló a varios de sus miembros. Desde el inicio de su gobierno enfrentó un levantamiento generalizado por Carranza y en 1914 enfrentó una invasión norteamericana en el puerto de Veracruz. Fue incapaz de contener el avance constitucionalista y así que renunció y partió al exilio. Carvajal. Victoriano Huerta lo designó secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, cuando renunció, se convirtió en presidente interino. Venustiano Carranza exigía la rendición incondicional. Entonces, para salvar su vida, huyó del país. Eulalio Gutiérrez intentaba gobernar, pero Villa y Zapata no lo dejaban. Entonces, a principios de 1915, Gutiérrez abandonó la ciudad en secreto y huyó a Estados Unidos. Después regresó a México en 1920 y fue senador. Villa nombró a Roque González representante ante la Convención Revolucionaria. Cuando González salió, se le entregó el poder ejecutivo, pero Obregón, con sus habilidades, lo hizo evacuar y renunciar, y se reincorporó a las fuerzas de Villa. Francisco Lagos Cházaro, secretario particular de Roque. Él lo sustituyó. Los zapatistas lo controlaban y se tuvo que ir a la convención a establecerse en Toluca y después en Cuernavaca. Él aprobó el programa de reformas políticas y sociales de la revolución, pero esto no se logró. Después la asamblea se disolvió. Adolfo De la Huerta. Fue oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Fue gobernador provisional de 1916 a 1917 y constitucional de Sonora de 1919 a 1920. Se levantó en armas contra Carranza con el plan de Agua Prieta. Convocó elecciones y ganó Álvaro Obregón y fue así secretario de Hacienda. En 1923 se levantó en contra de Obregón, fracasó y así fue como se fue a Estados Unidos. Obregón fue el primer general revolucionario de la Ciudad de México. Después de la renuncia de Huerta, venció a Villa en las batallas del Bajío. Reconstruyó el país, atendió educación pública y la deuda con acreedores internacionales. En 1928 fue electo por segunda vez y fue asesinado durante un banquete en la Ciudad de México. Venustiano Carranza. Cuando mataron a Madero en 1913, se levantó en armas en contra de Huerta, con el Plan de Guadalupe. Fue el primer jefe del ejército constitucional y gobernó 4 años. Enfrentó a los ejércitos de la Convención Revolucionaria, encabezado por Villa y Zapata, y ya con dominio de casi todo el país, promulgó la Constitución de 1916, que es vigente hasta estos días. En 1920 intentó reelegirse, el cual llevó a una rebelión que terminó con su gobierno y con su vida. Calles. Turururu. En 1911 fue nombrado comisario de Agua Prieta. En el gobierno de Carranza se hizo cargo de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Encabezó la rebelión de Agua Prieta en 1920. En el gobierno de Obregón fue secretario de Gobernación y de ahí llegó a su presidencia en 1924. Él quería reformar el país, pero esto provocó la presión de los norteamericanos y se dio la Guerra de los Cristeros. Pero así, fue reconocido por controlar los gobiernos sucesivos hasta 1934 y también fundó el Partido Nacional Revolucionario. El Maximato. Emilio Botelgui. Después de que Agua Prieta fuera un éxito, se convirtió en líder de la Cámara de Diputados. Cuando Obregón muere, él era el secretario, así que convocó nuevas elecciones. Triunfó y terminó la guerra y la rebelión escobarista. Acabando fue presidente del partido PNR, procurador de la República y presidente de la Comisión Nacional Bancaria. Pascual Ortiz Rubio. Fue el primer candidato del Partido Nacional Revolucionario a la presidencia del país. En su gobierno, México fue parte de la Sociedad de las Naciones y los distritos norte y sur de Baja California fueron territorios.
Abandonó la presidencia en su cuarto año. Abelardo Rodríguez. Abelardo Rodríguez fue secretario de Industria, Comercio y Trabajo, Guerra y Marina en la presencia de Ortiz Rubio, y así llegó a cubrir los 2 últimos años. Fundó el Banco Hipotecario y de Obras Públicas y se inauguró el Palacio de Bellas Artes. Alemán Valdés. Su gobierno comprobó el traslado de política de militares revolucionarios a los civiles universitarios. Después de la guerra permitió modernizar la sociedad, que parecía estar en orden. Se llevaron a cabo obras de comunicación, vivienda y educación, como la UNAM. Lázaro Cárdenas fue electo en 1934. Él rechazó la tutela de Calles y fue el primero en hacer un sexenio. También Lázaro Cárdenas abrió las puertas a los refugiados de la Guerra Civil Española, también como a Trotsky. Y él fue el que nacionalizó la industria del petróleo mexicano. Victoriano Huerta mata a Madero, luego llega otro Huerta, pero ese no es otro Huerta, entonces Obregón mata al otro Huerta, entonces Carranza mata a Obregón, y luego Carranza lo mata, y Calles llega el presidente, el cual sale el maximato, y luego el maximato, y luego llega Lázaro Cárdenas y lo disuelve. Muchas gracias por ver, este es un proyecto hecho por Bernardo Fernández Cruz, Valentina Estrada Mijares y Cecilia Garza Pérez Arellano. Hasta la próxima.